Tenemos un invitado de lujo esta tarde. Doctor, por favor, usted preséntelo. Así es, Virginia, nos vamos directamente y rápido a través del internet hasta los Estados Unidos para saludar al doctor Carlos Sánchez Berzaín. Él es un estudioso de los asuntos constitucionales y política boliviana y también la política mundial. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, un honor tenerlo en Radio Atlántica y si nos escucha, por favor, adelante. Mucho gusto, un saludo afectuoso a ustedes y a toda la audiencia de Radio Atlántica, por su intermedio a todo el pueblo de Bolivia, a sus órdenes. Bien, doctor, estamos en vivo para 88.9 y en las redes sociales a través del Facebook para todo el mundo. Doctor Sánchez Berzaín, para ir entrando en materia, queremos saber cuál es la situación jurídica y legal actual de Carlos Sánchez Berzaín en los Estados Unidos. Yo soy un exiliado político, tengo asilo político en los Estados Unidos, desde que Evo Morales y su dictadura desataron la persecución política contra el gobierno derrocado el año 2003. Bien, quisiéramos que nos comente, sabemos que hay otros exiliados políticos. ¿Tiene usted conocimiento de cuál es la situación legal de los exiliados de la dictadura de Evo Morales y ahora ya con el gobierno de Yanine Áñez? Bueno, mire, el exilio político boliviano lamentablemente es muy grande y no ha podido retornar a Bolivia como hubiera sido deseable. Es muy grande porque el exilio político empieza con el derrocamiento de octubre del 2003, se prolonga con las persecuciones del 2004 y 2005, se amplía. Cuando Evo Morales llega al gobierno, se profundiza esa persecución y por la defensa de la Constitución y de la República de Bolivia, la media luna empieza a ser perseguida. Entonces se producen exilios desde Cochabamba, Tarija, Chuquisaca, El Beni, Santa Cruz, Pando, y se llega a una cantidad de aproximadamente 1.250 exiliados políticos bolivianos registrados por ACNUR, por la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, y el exilio político básicamente ubicado en el Perú, en el Brasil, en España, en Estados Unidos, en Colombia y en otros países del mundo. Cuando Evo Morales deja el poder y renuncia, existe la esperanza de que el exilio se termine. Y en los hechos, algunos de los presos políticos en Bolivia, que es otro de los elementos característicos de la dictadura, presos políticos y exilio político, algunos de los presos políticos empiezan a ser liberados por lo menos provisionalmente. Sale libre Leopoldo Fernández, se produce la liberación de los injustamente acusados con los casos de terrorismo en Santa Cruz, y algunos exiliados empiezan a regresar confiados en que el sistema de persecución política judicializada montado por la dictadura iba a cesar. ¿Qué es ese sistema de persecución política judicializada? Son los jueces y fiscales, el sistema de justicia del Estado plurinacional de Bolivia, que está preparado y que está organizado, como lo está el de Cuba, el de Venezuela, el del Ecuador con Correa, el de Nicaragua, para hacer de la disensión o de la opinión contraria o de la oposición política un crimen y perseguirlos, atribuyéndoles crímenes fabricados, imaginados o, peor, atribuyéndole los delitos que la propia gente del régimen comete. Y en ese sentido, ese sistema está diseñado para ser un sistema infame, con jueces infames que aplican leyes infames y que dictan sentencias infames, y que convierten la prisión ordenada judicialmente en un sistema de prisión política, como está institucionalizado en Cuba, como se practica desde hace 21 años en Venezuela y como se ha practicado en Bolivia básicamente desde la llegada de Evo Morales. En ese escenario, varios exiliados políticos regresan a Bolivia pensando que era posible cambiar la situación, pero tropiezan con que esta constatación que el pueblo boliviano ya la tiene muy clara, que con la salida de Evo Morales salió el dictador, pero no salió la dictadura.
Se fue Evo Morales, pero dejó la Asamblea Nacional con 2/3, los fiscales, que son los que lo han protegido siempre y los que han perseguido a los opositores y a la gente que se oponía a la corrupción y al narcoestado del régimen. Están los jueces, desde el Tribunal Supremo de Justicia, que suplantó a la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional, que declaró que Evo Morales tenía el derecho humano de ser candidato. Está todo el mundo ahí. Entonces la gente que ha regresado a Bolivia ha empezado a tener dificultades, en el sentido de que está con libertades condicionales, no ha podido cambiar el estatus jurídico a la libertad plena y a la habilitación plena. Y ahí tenemos los casos de Mario Cosío, el caso de Manfred Reyes Villa, el caso del propio Branko Marinkovic, que están en Bolivia, han regresado del exilio, pero están siempre sometidos a la presión de casos que nunca se resuelven. Y hay otros casos que son más graves, que por ejemplo comprenden a exiliados como Guido Áñez de Santa Cruz, Mirta Quevedo, que está en el Perú, Dante Pino, que está en el Perú, el Carvajal, Voltio Carvajal, que está en España, mi persona y otra gente, que estamos impedidos de regresar a Bolivia, porque las leyes infames que se han dictado para nuestra persecución política siguen vigentes. Le hemos firmado una carta a la presidenta Yanine Áñez pidiendo que deje sin efecto los 2 decretos de amnistía que se firmaron a favor de Evo Morales por los hechos del 2003, que impiden el esclarecimiento de esa situación. Y la carta no ha sido siquiera contestada. No hay manera de regresar a Bolivia en una situación en que el acusador es Evo Morales, él es el dueño de los jueces, es el dueño de los fiscales, y el gobierno que tenía que ser de transición y se ha vuelto un gobierno simplemente interino, está manteniendo todo un sistema de la dictadura para seguir dándole impunidad a Evo Morales por los delitos cometidos antes de llegar al poder y por los que ha cometido en el poder. Entonces Bolivia sigue siendo lamentablemente un país con exiliados políticos, con perseguidos políticos, porque en Bolivia cayó el dictador, pero no cayó la dictadura. La dictadura está en el poder. Hay un poder ejecutivo que no es dictatorial, pero que tampoco es transitorio. En Bolivia hoy día no se puede decir que hay democracia, porque el sistema de la Asamblea Nacional, el Poder Judicial, los poderes del Estado, las mismas estructuras departamentales están en manos de la dictadura, porque hay absoluta impunidad. Ni siquiera Evo Morales está procesado por los delitos flagrantes que ha cometido en torno a la elección del 20 de octubre pasado. No hay el famoso requerimiento contra Evo Morales en la Interpol. Le mintieron al país cuando dijeron que eso existía, y ahora, 6 meses después, ha aparecido el fiscal a decir que van a agilitar aquello y que van a volver a pedir el sello rojo. Eso se llama impunidad. ¿Y se llama impunidad por qué? Porque los jueces y los fiscales de la dictadura no pueden perseguir al dictador y a sus cómplices, porque eso permite que el MAS siga siendo el principal partido político de Bolivia, cuando en verdad es el instrumento político del crimen organizado y debería estar inhabilitado, y eso permite que un individuo que ha sido el ministro principal del dictador Evo Morales hoy día sea candidato y esté liderando las encuestas. O sea, que se cambie todo para que nada se cambie. Bolivia sigue con la dictadura, el MAS sigue siendo el partido más importante, el delfín o el palo blanco de Evo Morales sigue siendo el candidato preferido en unas elecciones que van a ser elecciones en dictadura, y el resumen es: cayó el dictador, no cayó la dictadura, Bolivia está empantanada, y el pueblo se está dando cuenta, porque el pueblo es inteligente, ese pueblo que derrotó a Evo Morales con resistencia civil, con comités cívicos, con cabildos abiertos, sabe que las cosas no han cambiado y que en vez de tener un gobierno de transición, hoy día hay un gobierno que en la misma estructura de la dictadura parece ser más de lo mismo. Bien, voy a darle, permítame, doctor Carlos Sánchez Berzaín, darle lectura a los mensajes que la gente envía en el Facebook. Ariel Muñoz dice: muy buenas tardes, amigos. El ingeniero Muñoz ve este programa desde Panamá. Olivia Maiser dice: todas sabemos que el gobierno de Evo Morales asesinó, desestabilizó y mandó a más de 1.200 exiliados por causas políticas. Doctor Sánchez,
Esperemos que todos ustedes retornen a Bolivia. Tengo una pregunta, doctor Carlos Sánchez Berzaín. ¿Usted cuántos procesos tiene y si en este transcurso de cuántos años lleva en el exilio en Estados Unidos, hubo o hizo la representación en sus procesos? Mire, el proceso que existe contra mi persona y contra los miembros del gobierno del 2013 es un proceso iniciado por Evo Morales. Es un proceso que él inicia por los mismos delitos que él ha cometido. O sea, es una contradicción en sí misma. Y lo inicia aprovechando el poder porque la Comisión de Fiscales informa que no había materia justiciable para aquello. Además, con los decretos de amnistía, evita la investigación de quienes generaron los hechos, él y sus cómplices, y solamente la concentra en la investigación de las autoridades constitucionalmente elegidas que teníamos la obligación de defender la democracia y el Estado de Derecho. O sea, ese es sin duda el proceso de persecución política más horroroso de la historia, que sigue vigente, y ese es el que impide mi retorno a Bolivia. Me impide el retorno a Bolivia porque son los jueces de la dictadura quienes incluso ocultan los expedientes y no providencian las solicitudes que yo hago. Yo he solicitado en noviembre del año pasado la nulidad de obrados de ese proceso por violación al debido proceso legal, a la presunción de inocencia, por violación a la igualdad jurídica, porque está de denunciante uno de los tipos que debería estar de principal investigado, que es Evo Morales, porque no hay el juez natural o el juez imparcial que se necesita y porque todo ese conjunto de cuestiones representan violación a los derechos humanos. Y hasta hoy día, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 8 meses, no hay providencia. ¿Qué más puede hacer la justicia de la dictadura sino sentarse sobre los trámites para evitar que la gente que quiere rescatar la libertad y la democracia en Bolivia, como yo, esté impedida de regresar? Entonces, ese es el tema. Y ahora, el tema principal en ese proceso y en decenas de otros procesos y en la corrupción de lo que es el fraude electoral de octubre del año pasado que motiva la renuncia de Evo Morales, se llama impunidad. Se llama desigualdad en la justicia en vez de igualdad jurídica. Se presume que la justicia, para ser tal, tiene que brindar igualdad jurídica. No hay esa posibilidad mientras la Constitución y mientras las leyes de la dictadura están vigentes, y eso nos lleva al tema principal de esta charla. El tema principal por el cual yo he aceptado esta entrevista es para explicarle al país que en Bolivia está vigente la Constitución Política de la República de Bolivia del año 1967, reformada el año 94, que ha sido secuestrada a través de un conjunto de crímenes, de delitos y de falsificaciones que han dado lugar a la creación de lo que se llama el Estado plurinacional, que no es un proceso boliviano, que es un proceso impuesto por el castrochavismo, por Castro y Chávez, por Cuba y Venezuela, como lo han hecho con el Ecuador de Correa, con la Nicaragua de Ortega, como lo han hecho con la propia Venezuela, donde han introducido leyes, en este caso la Constitución Política del Estado Plurinacional, que es un estatuto dictatorial que permite la reelección de Evo Morales, que permite la supresión del derecho de propiedad, que hace desaparecer la igualdad en el voto universal, porque hoy día en Bolivia no hay voto universal. Hay ustedes que manejan las redes y que están en la prensa, saben que hay un reclamo muy grande de la gente de las ciudades porque su voto vale menos que el voto de la gente de las áreas rurales, porque ellos para elegir un diputado plurinominal tienen que reunir cientos de miles de votos, mientras que con unos pocos miles de votos se elige el mismo representante en las áreas rurales. En Bolivia no hay medidas que protejan la defensa de los derechos y libertades fundamentales, o sea, han suplantado la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia por un estatuto dictatorial que llaman Constitución del Estado Plurinacional y que para aprobarla tuvieron que falsificar la ley de reforma constitucional del año 2004. Convocaron a una asamblea constituyente que en el año de su mandato no hizo ninguna reforma, no hizo ninguna constitución, que produjeron la masacre de la Calancha en Sucre para trasladar esa asamblea constituyente de Sucre a un cuartel de Oruro. Cuando en el cuartel de Oruro esa constituyente, ya fuera de término, produjo un texto
hicieron otro crimen de falsificación en el Congreso de la República, dictando una ley que dice que el Congreso puede interpretar y cambiar el texto que mande la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente estaba fuera de término, lo que mande no servía, pero igual lo que mandó lo cambiaron y lo modificaron en un comité dentro del Congreso Ordinario el año 2008 con la redacción de abogados españoles que estaban siendo pagados por Cuba y Venezuela y que son los verdaderos redactores de lo que llaman la Constitución del Estado Plurinacional. Ese texto constitucional fue llevado en medio de las masacres de Cochabamba, de El Porvenir en Pando, del Hotel Las Américas, de las acusaciones que se producen con los casos terrorismo 1 y 2, fue llevado a un referéndum y con fraude electoral aprueban y promulgan lo que llaman el Estado Plurinacional. La promulgación de esa Constitución del Estado Plurinacional marca la institucionalización de la dictadura en Bolivia, que permite, entre otras cosas, ahora que están viendo los bolivianos que estamos viendo tantos casos de corrupción, ¿por qué sucede eso? Porque está estructurado el Estado para ser corrupto y está estructurado para ser impune, así lo han organizado. Con la Constitución cautiva de la República de Bolivia esas cosas no pasan. Por eso estamos llevando adelante la propuesta, que está muy bien acogida y que está respaldada en el país, que además recoge las opiniones de los juristas desde el año 2004 en adelante, los abogados bolivianos y los magistrados bolivianos, que señalan que la Constitución del Estado Plurinacional es nula porque ha sido hecha en violación del artículo 31 de la Constitución de la República, que dice que son nulos los actos de quienes usurpen funciones o ejercen potestad o competencia que no emane de la ley. O sea, lo único que se necesita es que la cabeza del Poder Ejecutivo, en este caso la Presidenta de la República, reconozca la vigencia de la Constitución del 67, reformada del 94, y restituya en Bolivia el Estado de Derecho. Cuando eso suceda, automáticamente cesa la Asamblea Nacional, cesa el Tribunal Supremo de Justicia, porque tiene que volver la Corte Suprema, cesa el Tribunal Constitucional Plurinacional, porque tiene que volver el Tribunal Constitucional de la República, y Bolivia se encamina a unas elecciones en Estado de Derecho, no a unas elecciones en dictadura. Entonces, ahora que Bolivia está despertando de la cuarentena en una crisis política, en una crisis social y en una crisis económica, lo que hay que hacer es rescatar la República de Bolivia y más allá de los liderazgos y las intermediaciones fallidas de líderes que le están faltando, que le están fallando a Bolivia, es que hay que volver al Estado de Derecho que es la República de Bolivia. Bien, doctor, antes de darle paso a las preguntas que hay para usted en el Facebook, quiero yo preguntarle en la práctica cómo volvemos a la República de Bolivia, de la Constitución del 97, modificada del 94, que dice usted. Del 67. Del 67, modificada del 94. ¿Cómo volvemos en los hechos y en la práctica a ese hecho que usted plantea? ¿Y cuál sería la reacción del pueblo boliviano que aparentemente acata voluntariamente una constitución que, por lo que nos ha explicado bastante bien usted, es una constitución ilegal? ¿Cuál sería la fórmula y cuál sería la reacción, cree usted, del pueblo de Bolivia? Mire, primero yo creo que el pueblo de Bolivia no acata voluntariamente, porque si no, no hubiera sacado al dictador. Es esa constitución del Estado Plurinacional, ese estatuto de la dictadura, esa documentación impuesta por el castrochavismo el que mantiene oprimido al pueblo de Bolivia. Tan no acata el pueblo de Bolivia que hoy día hay reclamación para terminar con la diferencia de los votos que valen más en el área rural que en el área urbana. O sea, hay que volver al voto universal. El voto universal está basado en la igualdad de las personas, una persona, un voto. Eso no se cumple hoy día en Bolivia, o sea, no hay democracia. Tan no acata el pueblo de Bolivia eso que quiere que se vaya a la asamblea, que es una asamblea usurpadora que además inclusive en los términos de su constitución ya se le ha vencido su mandato. O sea, tan no acata el pueblo de Bolivia eso que reclama contra las acciones de hecho y las medidas de opresión que desde la Argentina ordena el dictador Evo Morales para inmovilizar Bolivia, para agitar Bolivia y para generar más sangre, para generar más confrontación en el país. O sea, no hay acatamiento, sino por la fuerza que ha sido impuesta
a la constitución del Estado plurinacional, por la fuerza y por un conjunto de mentiras y de engaños que ellos dicen, por ejemplo, que la constitución del Estado plurinacional es la que garantiza las conquistas para los pueblos originarios de Bolivia y para las naciones originarias. Mentira. Han visto ustedes que con esa constitución han allanado el Tipnis, han masacrado en el Tipnis, han masacrado en los Yungas, para meter más coca, para hacer caminos y para quitarle sus propiedades a los originarios. Han visto que con esa constitución usurpadora de la dictadura han incendiado la Amazonía boliviana para liquidar precisamente a las etnias originarias y expandir la frontera ganadera y expandir los cocales para beneficio de la burguesía de Evo Morales y para beneficio de los cocaleros de Evo Morales. O sea, nos están contando mentiras y la constitución del Estado plurinacional está impuesta por la fuerza. Respondiendo a su pregunta, la manera de hacerlo es simplemente volver al Estado de Derecho. No podemos hablar de democracia, no podemos hablar de libertad, no podemos hablar de respeto a los derechos humanos, no podemos hablar de justicia, no podemos hablar de institucionalidad si no volvemos al Estado de Derecho. Nos han impuesto una constitución por la fuerza, con engaño, con masacres. ¿Acaso son mentiras las masacres del Porvenir, de Cochabamba, donde muere el joven Urresti, de La Calancha? ¿Acaso es mentira el tema del Hotel Las Américas y los casos de terrorismo con los que han perseguido a parte de la más renombrada juventud y ciudadanía de Santa Cruz y del oriente boliviano? ¿Acaso es mentira que Evo Morales ha llenado los juzgados de Bolivia con acusaciones falsas que después han sido demostradas y que se mantienen impunes? Esa es la constitución del Estado plurinacional, porque hacen desaparecer toda garantía. Hay que volver al Estado de Derecho y simplemente se hace reconociendo la vigencia de la constitución que está suplantada, de la constitución que está cautiva. Se trata de que al salir el dictador salga también la dictadura. Se trata de romper la cadena del cautiverio al que han sometido a Bolivia a través de sus mecanismos castrochavistas de intervención transnacional y volver a la república. Y la reacción del pueblo de Bolivia va a ser una reacción liberadora. La gente que está reclamando por el voto universal va a tener voto universal. Se ha de acabar la mentira, la corrupción y la garantía de impunidad de la Asamblea Nacional, que además está en este momento preparando un golpe de Estado. Se va a acabar el tema de los jueces y de los fiscales corruptos que están encubriendo y mintiendo la corrupción de los 14 años de Evo Morales y la que ha podido tener el gobierno interino. O sea, volvemos al Estado de Derecho. No es una medida sencilla, pero es la única medida que puede rescatar la institucionalidad en Bolivia. Bien, le voy a leer, doctor, la participación de la gente en Facebook. Ariel Muñoz dice, ¿qué acciones se debe tomar para desmantelar el poder judicial controlado por el masismo? Tengo más participación también. Claudia Cecilia Rivera dice, doctor Sánchez, ¿usted cree que la actual oposición política lograría unificar criterios para devolverle la democracia y la libertad sobre la base de su propuesta? Sí, lo cual no, ¿cuál sería? Si no, ¿cuál sería su postura al respecto? Dice el doctor Pacheco, dice consultarle al doctor Berzaín. ¿Qué opina sobre volver a al cambiarle el nombre de plurinacional y volvamos a ser república? Dice. ¿Y qué otra cosa relevante a su criterio suyo, dice, él cambiaría en Bolivia o volvería a poner algo que haya quitado Evo Morales? A mi criterio, dice, como abogado, la Constitución Política del Estado que tenemos es una ensalada jurídico-política, etcétera, dice, y aparte muy compleja, y además en muchas ocasiones nos lleva a un país inviable con todas esas ambigüedades que lleva la Constitución actual. Muestra clara la sociedad actual que tenemos gracias a una Constitución amañada y hecha a su imagen y semejanza de Evo Morales. Concuerdo con lo que dice el doctor Berzaín, es muy cierto, dice. Doctor, las interrogantes, si ha podido usted... Quiero pedirle que me repita la primera pregunta que no logré anotar. Tengo las dos últimas, pero me gustaría contestar las tres en el orden que han sido planteadas. Sí. La de Ariel.
¿Qué acciones se debe tomar para desmantelar, dice, el poder judicial controlado por el masismo? Ok, bueno, vamos con ese tema. Primero, el poder judicial controlado por el masismo, controlado por la dictadura, es igual que la Fiscalía, controlada por el masismo y la dictadura. Es igual que el Tribunal Constitucional, controlado por el masismo y la dictadura. Es igual que la Asamblea Nacional, que equivale al Congreso, controlado por el masismo y la dictadura. Es igual que todo el sistema, más allá de una parte del Poder Ejecutivo, que es interino, los sedes departamentales, el sistema de control que ellos han montado en todo el territorio nacional, es la dictadura. Y la dictadura está asentada en dos cosas en Bolivia. En una estructura jurídico-constitucional que está encabezada por esta constitución impuesta del Estado plurinacional, por esta constitución usurpadora, y una estructura de control territorial criminal. La manera de desmantelar no solamente el poder judicial usurpador, prevaricador, criminal, encubridor, que garantiza la impunidad, es volver a la República, porque en cuanto se reconoce la vigencia de la República, esos poderes cesan. Y esa gente tiene que irse a su casa esperando que rendir cuentas de los crímenes que han cometido. Por eso es que es tan difícil hacer eso, porque esa gente no quiere abandonar el poder que está usurpando, porque tiene que rendir cuentas. A ver, ¿qué cuenta le puede dar a Bolivia el fiscal general de la República de hoy día, que no enjuicia a Evo Morales, que encubre en los últimos 6 o 7 meses la dictadura, pero antes de eso, las persecuciones que ha hecho, las violaciones de los derechos humanos, las autoridades fiscales y judiciales de Bolivia, en vez de proteger los derechos, libertades individuales, los derechos fundamentales y los derechos humanos, los han violado sistemáticamente para sostener en el poder un dictador, aplicando las reglas de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. Eso es lo que ha pasado en Bolivia y sigue pasando porque la estructura y los individuos de esa organización criminal que detenta el poder en el Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, en la Asamblea Nacional, en las fiscalías de Bolivia, sigue ahí. Y sigue con poder. Por lo que yo estoy declarando ahora, de repente me hacen un juicio más. O sea que maravilloso, porque demostraría cómo ejercen el poder de persecución política, aun cuando se cree que hay un gobierno interino en el Poder Ejecutivo. O sea, volver a la República de Bolivia, restaurar la vigencia de la Constitución de la República de 1967, reformada el año 94, termina con todo eso, incluidos los jueces infames. El otro tema, el tema de la oposición. Yo creo que la oposición tiene que unirse. Yo creo que todos los sectores de oposición, en vez de estar peleando entre ellos, deberían estar peleando contra la dictadura. Pero lamentablemente, la candidatura de la presidenta Áñez ha generado un fenómeno muy peligroso y perjudicial para la recuperación de la democracia en Bolivia, para el proceso de transición. En vez de que todos los partidos y líderes que se dicen de oposición, candidatos de oposición, digamos Mesa, digamos Camacho, digamos Chin, digamos todos los que están ahí, enfrenten a la dictadura para derrotarla, ha aparecido la presidenta Áñez y ha empezado a enfrentar a esos candidatos. O sea, la lucha se ha vuelto interna entre los que se supone que son de oposición y la dictadura corre limpia, corre libre y está primera en las encuestas y eventualmente puede ganar la elección inclusive en primera vuelta. En esa dinámica, esta oposición le debe una explicación al país y le debe la explicación de quitar la sospecha de que es una oposición funcional. ¿Qué es una oposición funcional? La oposición funcional es una institución que yo introduzco al estudio de la ciencia política en el marco de lo que son las dictaduras del socialismo del siglo XXI, dictaduras castrochavistas. Ustedes saben que las dictaduras castrochavistas instaladas en Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, expandidas con el PT, el Partido de los Trabajadores en el Brasil, con los Kirchner en la Argentina, controlando gran parte de Centroamérica en su momento con el Petrocaribe, inventan y crean una figura que son las dictaduras electoralistas. Dictaduras en las cuales la gente va a elecciones, como nos ha pasado en Bolivia los últimos 14 años. Pero en esas elecciones se vota, pero no se elige. Pero para que se vote y no se elige hay un factor fundamental, una oposición. Una oposición que es funcional porque en lugar de querer tomar el poder,
lo que hace es ser una oposición de mentira que le hace el juego a la dictadura para simular el juego supuestamente y falsamente democrático. Bolivia, en ese sentido, los candidatos que se dicen de oposición tienen la obligación de mostrarle al país que no son opositores funcionales. O sea, tienen la obligación de mostrarle al país que están haciendo política para recuperar la democracia y no para hacer que el MAS vuelva a ganar a la elección, para que la dictadura permanezca y para que Bolivia siga sometida al régimen castrochavista. Este es el tema. Y en ese tema, la oposición lo primero que tiene que hacer es unidad. Y en ese proceso de unidad tiene que formar un sólido gobierno de unidad para sacar a la dictadura, para reinstalar la Constitución de la República de Bolivia y para restaurar el Estado de Derecho. Y para hacer a partir de eso elecciones en democracia y no elecciones en dictadura. ¿Cuál es la diferencia entre una elección en Bolivia, elección en dictadura o elección en democracia? La elección en dictadura es la elección con la Constitución, con las leyes, con las reglas, con la ausencia de voto universal que se está llevando adelante, que es una elección bajo las reglas de Evo Morales implantadas por el castrochavismo, que no son reglas bolivianas, que no son reglas nacionales. Es lo mismo que una elección en Venezuela, que una elección en Cuba o que una elección en Nicaragua. Elección en dictadura. Se vota pero no se elige. La gente en Bolivia va a votar y el MAS va a terminar ganando la elección, controlando la mitad o la mayoría de la Asamblea Nacional, manteniendo la impunidad y desestabilizando, si es que no toma el Poder Ejecutivo, a quien toma el Poder Ejecutivo, para terminar con ese gobierno en un promedio de un año. Elección en democracia es volver a los fundamentos de la República y hacer elecciones de verdad, primero con voto universal, segundo con instituciones en las cuales juegue la alternabilidad, porque además uno de los efectos de volver a la República y de volver a la Constitución del 67-94, es que el presidente en funciones no puede ser candidato. Si esa fue la gran trampa de Evo Morales inventa la constituyente, falsifica la Constitución del Estado plurinacional para permanecer indefinidamente en el poder, como lo hizo Chávez, como lo hace Maduro, como lo hace en Venezuela, como lo hace Ortega en Nicaragua, como lo hizo por 10 años Rafael Correa en el Ecuador. Evo Morales rompe la cláusula pétrea de garantía de la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia para prorrogarse en el poder y para que siendo presidente pueda ser reelegido, si eso está prohibido, absolutamente prohibido y no se puede modificar. Y de esa cláusula hoy se aprovecha la presidenta Yanine Áñez, que está yendo a una elección en dictadura. O sea, más clara la diferencia no puede ser. La elección en democracia es una elección en Estado de Derecho, con reglas iguales, con reglas claras, con voto universal y con autoridades independientes. La elección en dictadura es esta mezcla esta señal de múltiples instituciones dictatoriales jugando con la esperanza del pueblo boliviano, que al principio creía que esto era retorno a la democracia, pero que hoy día ya está convencido de que es más de lo mismo. Doctor Sánchez Berzaín, voy a leer unos comentarios que tenemos en el Facebook. Dice Fabián, y los voy a responder para nuestra audiencia que nos está siguiendo en las redes sociales, y luego si usted tiene alguna opinión, algún comentario al respecto, le vamos a ceder la palabra. Dice Fabián Sebastián Quispe Calizaya, dice, una pena este medio no es imparcial, no deja que los demás puedan expresar su molestia de la gestión de Goni junto a este señor. Dice, y Fabián Quispe Calizaya dice, y no se acuerda de los muertos de ustedes, dice. Yo quiero responderle a don Fabián Fabio Quispe, Sebastián Quispe Calizaya. Don Fabián, de ninguna manera nosotros hemos coartado su libertad de expresión de usted. Lo que no vamos a hacer en este programa es leer comentarios ofensivos a las personas. Eso es lo que no vamos a hacer. No invitamos nosotros personas, sea de uno u otro criterio político, para hacer escarnio de nuestros invitados. Nosotros los respetamos a usted, no estamos en este programa, este es un programa serio en el cual, si usted plantea su pregunta, se la vamos a trasladar a nuestro invitado, y como ha venido respondiendo a lo largo de la entrevista,
por supuesto que si quiere la responde, porque estamos por lo menos ahora en una libertad en la que podemos expresarnos medianamente. Entonces no es que le estemos coartando, lo estamos leyendo su comentario, seguramente estaba respondiendo nuestro invitado, y si tiene algo que responderle a usted, seguramente el doctor Carlos Sánchez Berzaín lo va a hacer inmediatamente. Virginia, tenemos a alguien más en las redes sociales. Sí, dice el doctor Pacheco. ¿Qué opina, doctor Berzaín, sobre los supuestos millones de Evo Morales y demás personas, según investigación por algunos comunicadores nacionales que dieron a conocer en su momento, y que todo ese dinero fue puesto en el Banco del Vaticano? ¿Cree que es cierto, es bueno o malo?, dice. Y también sigue diciendo el doctor Pacheco en otro comentario: ya que vemos un Evo Morales en la actualidad viviendo como rey en Argentina, como si nada hubiese pasado, y continúa criticando al gobierno actual y haciendo política. Doctor. Su opinión al respecto de esto último. Las dos opiniones que ustedes reflejan, tanto de Fabián como del otro doctor, muestran lo polarizado que está el país. Pero esa es una polarización aparente, ¿sabe por qué? Porque una de las cosas que se manejan en las redes y en este tipo de comunicaciones es un aparato muy grande, pero simulado, muy bien lubricado, de troles y de gente que opera mensajes descalificantes y mensajes que tienden a destrozar el debate de las ideas que vienen del castrochavismo. Castrochavismo maneja la doctrina de Goebbels, esa mente enferma de la comunicación que manejó el fascismo de Hitler, que entre una de sus reglas tiene que cuando no puedes discutir o no te conviene discutir el objeto que se está planteando, el tema que se está planteando, hay que matar al mensajero, hay que descalificar al mensajero. Entonces, cada que yo hablo y aparece una opinión diciendo y el gobierno de Goni y los muertos de octubre, y todo, hay una sola respuesta. El caso de octubre es un caso histórico que hay que esclarecer, pero que no se esclarece porque Evo Morales no lo impide. El día que cesen los decretos de amnistía y estemos de igual a igual, yo voy a meter a la cárcel a Evo Morales con el primer escrito. Solo se necesitan tres cosas: abrogar los decretos de amnistía, jueces imparciales, y que haya la opinión pública preparada para recibir esta información. Eso ha sido un golpe de Estado en toda forma, y no lo digo yo, está confesado por el propio Evo Morales, está confesado por Felipe Quispe, el Malcu, en su libro La caída de Goni, donde dice que lo de Guarizata fue una emboscada para matar al Zorro, al ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín. Durante todo el gobierno de Evo Morales, la gente que quería una pega más importante o una posición más interesante en la dictadura, se llenaba la boca diciendo cómo había hecho para derrocar al gobierno democrático del año 2003, o sea, han confesado todos sus crímenes. Y en esa dinámica, la práctica que usa en este caso Fabián, si realmente existe Fabián, es la práctica castrochavista de tratar de cambiar el eje de la discusión. Estamos discutiendo cómo a Bolivia le han robado su constitución, cómo han suplantado la constitución política del Estado, cómo han falsificado una constitución que le han hecho creer a Bolivia que es hecha por los bolivianos y que la han traído de Cuba y Venezuela y la han redactado unos españoles pagados por Castro y Chávez, y con eso han oprimido al pueblo boliviano y lo siguen oprimiendo. ¿O ustedes creen que en Bolivia hay justicia? ¿O ustedes confían en los fiscales? ¿O ustedes creen que el Tribunal Constitucional es imparcial? Son instrumentos de la dictadura. Y la manera de terminar con esos instrumentos de la dictadura es volver a la república. Y el otro tema planteado respecto a la transparencia, a la riqueza de Evo Morales, a lo que él ha robado o no ha robado, la cosa es muy clara. En la república, en democracia, la institucionalidad del servicio público tiene tres reglas. Primero, el pueblo te elige. Si el pueblo no te elige, no tienes mandato, no puedes llegar al poder. Y esa elección tiene que ser transparente, tiene que ser limpia. Segundo, te elige por un tiempo determinado y te tienes que ir cuando termine ese mandato. No hay posibilidad de modificar la Constitución y las leyes para prorrogar eso, para seguir haciendo fraude y para quedarte indefinidamente en el poder, como hizo Evo Morales por casi 14 años. Y tercero, se rinde cuentas, porque un funcionario público, así sea el presidente de la República o así sea el tesorero que maneja la caja chica de un club, si es del Estado, tiene que rendirle cuentas porque esa es plata del pueblo. Y nos ha acostumbrado la dictadura
a que ninguna de esas tres cosas estén en la mente del pueblo boliviano. Que al gobernante se lo elige, es un mandato, no es un derecho que tiene. Segundo, que es por tiempo determinado, que eso se acaba, que se tiene que ir. Y tercero, que al ir se tiene que rendir cuentas. Queremos eso de Evo Morales. Y obviamente estamos dispuestos, siempre hemos estado dispuestos, cuando hemos estado en la función pública, a hacer lo mismo. Yo, cuando he jurado por primera vez como ministro de la Presidencia, el 6 de agosto del año 93, al día siguiente presentaba mi declaración de bienes y patrimonio a la Contraloría General de la República y los invito a ver la prensa del 7 y 8 de agosto de 1993 para que vean cuál era el patrimonio declarado por el abogado Carlos Sánchez Berzaín, que asumía su primera función pública de ser ministro de la Presidencia. Antes de eso no he tenido ninguna función pública. Y yo quiero ver la declaración de Evo Morales. Y verán ustedes la que, pese al derrocamiento que nos hicieron, se hizo cuando yo terminé mi función pública, y estamos siempre dispuestos a explicar al país, a rendir cuentas de lo que hemos hecho. Pero Evo Morales no está dispuesto a rendir cuentas porque el Contralor es su empleado, porque el Tribunal Constitucional son sus muñecos, porque el Tribunal de Justicia son sus empleados, porque los fiscales son sus yojallas, que están ahí para garantizar su impunidad. De eso se trata. Por eso tenemos que volver a la República de Bolivia para que haya igualdad jurídica, Estado de Derecho, división e independencia de poderes, elecciones libres y limpias, y para que sobre todo haya la posibilidad de que el ciudadano boliviano sea libre. Tenemos más gente en las redes. Lo Virginia. tenemos a Ariel Muñoz. Dice, ¿qué opinión le merece el hecho de que en los programas de gobierno de los partidos políticos no tienen una política antinarcóticos contundente? Dice. Esa es la pregunta. Y por otro lado tenemos la participación del doctor Pacheco, que dice, tiene mucha razón el doctor Berzaín, por más dura que parezca, pero es la pura verdad. Adelante, doctor Berzaín. Es el siguiente, los programas de gobierno. No puede haber un programa de gobierno que no tenga que ver con la recuperación de la democracia. Han hecho programas de gobierno que son dibujos libres, como si Bolivia viviera en normalidad. Bolivia ha estado casi 14 años bajo dictadura. Bolivia ha sido y es un país intervenido por potencias extranjeras, Cuba, Venezuela, que le han impuesto una constitución extranjera, que le han impuesto procedimientos y leyes extranjeras, que nos han traído cubanos al país para que sean médicos, para que manejen los servicios de inteligencia, que nos han traído venezolanos para que intervengan los servicios de militares y los servicios de seguridad del país, que han llenado de iraníes para hacer una cadena de televisión que todavía está vigente en el país y que divide al pueblo boliviano, que están montando una planta nuclear en el Alto de La Paz para entregarle los recursos estratégicos, minerales, de reservas a Irán y a Rusia a través de Cuba y Venezuela. Bolivia es un país intervenido. En esas condiciones, cualquier plan de gobierno que se respete tiene que plantear primero la recuperación de la normalidad y el retorno a la democracia, y por eso es que yo planteo, reclamo y propongo la unidad entre todos los opositores de verdad de Bolivia para terminar de sacar a la dictadura, para cesar a la dictadura. Mientras no se dé esa unidad y la oposición esté dividida, la dictadura va a seguir ganando y la dictadura va a seguir funcionando y va a seguir en vigencia. O sea, no solamente que los planes de gobierno no tienen una claridad sobre el tema del narcotráfico, porque no tienen una claridad respecto a la democracia. Ahora, en el tema del narcotráfico, ese es un concepto muy importante. Bolivia es un narcoestado. Parece que los únicos que no vemos que Bolivia es un narcoestado somos los bolivianos dentro de Bolivia. Pasando la frontera, todo el mundo en la América Latina, todo el mundo en la América general, todo el mundo en Europa, en todo el mundo ve a Bolivia como un narcoestado. ¿Qué es un narcoestado? Un narcoestado es un estado en el cual los funcionarios de gobierno utilizan las potestades de su autoridad para privilegiar la producción, el tráfico
o el consumo de drogas, o sea, para privilegiar al narcotráfico. Y eso es lo que ha pasado durante todo el gobierno de Evo Morales, que ha construido y ha convertido y ha dejado Bolivia en un narcoestado que sigue siendo un narcoestado. El año 2003, cuando derrocan al presidente Sánchez Lozada, Bolivia tenía 3.000 hectáreas de coca ilegal en la zona del Chapare. Ahí están los informes de Naciones Unidas. Evo Morales toma el poder y cuando deja el poder, Bolivia tiene 80.000 hectáreas de coca ilegal, incluyendo el incremento de la coca legal de 12.000 hectáreas a más de 20.000 hectáreas que hace por una ley, entre comillas, de su manipulada Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Dónde va esa coca? Esa coca va al narcotráfico. Ha ampliado la industria de la coca y la cocaína, porque en el Chapare no solamente se produce ahora coca, se produce pasta base de cocaína y también se produce clorhidrato de cocaína. Y eso le ha traído a Bolivia una cosa que es extremadamente dramática. En octubre del año 2003, cuando derrocan el gobierno del presidente Sánchez Lozada, la prevalencia en el consumo de droga en Bolivia era 0,007%. O sea, de cada 10.000 bolivianos, 7 consumían droga. Hoy día es 9%, porque claro, como la producción de droga ha crecido el consumo. Y hemos vuelto a Bolivia un país peligrosamente víctima del consumo de la droga promovida por Evo Morales y por el castrochavismo. Otro elemento importante, Bolivia es el eslabón importantísimo de la cadena de narcoestados liderados por Cuba, con el eje de comercialización en Venezuela vinculados por las FARC. No lo digo yo, les voy a poner un ejemplo histórico y está documentado, búsquenlo en el internet. Leonardo Coutinho, el libro se llama O Espectro, es una biografía de Hugo Chávez. Hay un capítulo que dice el puente de la cocaína, y en ese capítulo Leonardo Coutinho, periodista, investigador brasilero premiado internacionalmente, demuestra que del aeropuerto de Chimoré salían aviones militares de la Fuerza Aérea Boliviana, cargados con cocaína a los hangares presidenciales en el aeropuerto de Caracas, Venezuela, y hay la declaración de un oficial de la Fuerza Aérea Boliviana de apellido Rocha. O sea, bien, ¿qué más quieren? Bien. Bolivia es un narcoestado y derrotar ese narcoestado cuesta. Pero antes de derrotar el narcoestado hay que derrotar la estructura jurídico-constitucional, porque si no cambiamos de jueces, no cambiamos de fiscales, no cambiamos de actitud frente a la tolerancia del crimen organizado y frente a lo oprobio al que tiene sometido al pueblo boliviano, al cautiverio al que han sometido a Bolivia, mal vamos a poder pelear contra el narcotráfico. Bien, doctor, tenemos 30 segundos ya que nos restan de programa. Tenemos opinión del Facebook, dice Alfonso Román, una nueva convocatoria a elecciones nacionales para que la nueva Asamblea Legislativa Nacional sea convertida en una asamblea constituyente que elabore una nueva constitución que nos integre ideológicamente al nuevo orden económico mundial. Alfonso Román, no nos da tiempo de leer más comentarios, estamos ya en la parte final del programa. En 30 segundos, doctor Sánchez Berzaín, su conclusión y gracias por aceptar amablemente nuestra invitación. El camino se ha ido el dictador, pero hay que sacar y cesar la dictadura. Para hacerlo, el camino es reconocer la vigencia de la Constitución del 67-94 y restaurar la República, porque eso repone el Estado de Derecho. Eso necesita la unidad de la oposición y un decreto presidencial de la presidenta Yanine, que entre otras cosas tiene que renunciar a su candidatura porque la Constitución de la República no se lo permite. De eso se trata, de devolverle a Bolivia su república y de ahí proyectar la Bolivia del futuro, que tiene que ser una Bolivia federal y una Bolivia con sistema parlamentarista. La Bolivia que viene es una Bolivia república, parlamentaria y federal, pero para llegar a eso hay que terminar de sacar la dictadura. Gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación nuevamente. Con mucho gusto, gracias.